Muy buenos días para todos. Tengo una gran alegría de informarles que entre nosotros está la egresada Manuela Velázquez, hija del seminario. Le encantó mucho el programa virtual, vino al programa presencial y quería quedarse, pero no había más materias para darle. Ahora tenemos la noticia confirmada que ella va al seminario en Denver, el seminario de Denver en Colorado, en Estados Unidos, y ha recibido una beca de 100% para la matrícula. La capellanía les ha informado varias veces que les regala minutos. La verdad es que eso es como esas pirámides que dan minutos pero después se los cobran. Hoy es el día de cobro de los minutos extras que hemos recibido a lo largo del semestre. Entonces ténganme paciencia porque yo fui entrenado literalmente para predicar 1:30. Y no es solamente pasado, he sido invitado a enseñar a unos hombres en Montería durante un fin de semana y me han pedido que predique. ¿Cuántas son, Luis Esteban? Como 6 u 8, vea cómo se está riendo Luis Esteban, vea. Como 6 u 8 sesiones de 1:30 cada una en el calor de Montería, se pueden imaginar. A la luz del pasaje que el hermano John Hanner leyó para nosotros de Primera de Juan 4:1 al 3 y que pueden tener sus Biblias abiertas allí. Siempre es bueno, estos nuevos aparatos como que rompen esa tradición que teníamos de estar en el texto bíblico. Les propongo que Jesús, encarnación de Dios, aterriza la vida auténtica. Para ello comentaré 3 puntos. 1. Testear los espíritus. 2. La encarnación es la prueba de fuego para testear los espíritus. Y 3. Desenmascaramiento del espíritu del anticristo. He tenido en cuenta los énfasis de la capellanía del semestre pasado de que el espíritu, vivir en el espíritu del Señor y de sobre la gloria de Dios. Pero en Primera de Juan parecería que no hay mucho de gloria. Sin embargo, lo vamos a ver. Esta idea homilética del aterrizaje de la vida auténtica surge por muchas experiencias mías, particularmente una que yo recuerdo. ¿Se acabó la batería de uno? No. ¿Estamos bien? Esta idea homilética de la vida auténtica aterrizada surge de muchas experiencias mías, incluida una de cuando yo tenía 7 u 8 años. Ayer nomás. Eran como las 8 de la mañana, estaba yo barriendo el patio de mi humilde vivienda en el calor de Magangué. Y imagínate, hace unos 58, 60 años, en Magangué, un lugar remoto de Colombia, de la nada apareció un helicóptero volando, anunciando con voz potente: Cristo viene pronto. Niño de 7 u 8 años. Esa es una de mis primeras memorias de cierta obsesión escatológica separada de las implicaciones de que Jesucristo ha venido en carne. Ese helicóptero volando también puede ilustrar otras prácticas y doctrinas abstraídas, separadas de las implicaciones de que Jesucristo ha venido en carne. Veamos entonces cómo podemos entender que Jesús, encarnación de Dios, aterriza la vida auténtica. En primer lugar, testeando, discerniendo los espíritus. Primera de Juan 4:1, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Juan orienta a sus amados a lidiar con el ruido de los protonósticos que no confesaban a Jesús. ¿Y cómo orienta Juan a sus amados? De manera sencilla y profunda. No crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Este verbo probar consiste en averiguar si algo es genuino, verdadero, auténtico. Para la vida cristiana auténtica es necesario probar, testear los espíritus. Espíritus en plural. Se entienden como los poderes, las influencias que, si los dejan, orientan tus sentimientos, orientan los pensamientos, las decisiones, el conocimiento, los deseos, la conducta. Encontramos también espíritus en la influencia de los amigos, de la familia, del legado histórico, de los medios de comunicación, de la iglesia, entre otros. En la posmodernidad, y mayormente con las redes sociales y ahora con la inteligencia artificial, los espíritus se multiplican. Cada vez más, el cumplimiento del mandato de testear, de probar, de examinar los espíritus se hace más necesario. Especialmente si presumimos o si somos teólogos. Hay que testear los espíritus que pretenden orientar la vida para ver si son de Dios, si son genuinos. Es decir, si aterrizan la vida de conformidad con los designios de Dios para el ser humano. El testear los espíritus es un primer paso para que la espiritualidad no sea la del helicóptero volando separada de las realidades nuestras de cada día. Por el contrario, la verdadera espiritualidad germina en una vida auténtica a la medida de Jesús el encarnado. Y esto se trata en el segundo punto. La encarnación de Jesús es la prueba de fuego para testear los espíritus. Versículos 2 y la primera parte del versículo 3 del texto que ustedes pueden tener allí enfrente. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Primera de Juan argumenta contra la negación de la plena humanidad de Jesús. Jesucristo ha venido en carne es la confesión de los testigos oculares desde los primeros versículos de este escrito. A Él, a Jesús, lo hemos oído, visto, palpado, tocado, contemplado. Jesús es tangible en su encarnación. La vida auténtica aterrizó. La tendencia a minimizar la humanidad de Jesús en doctrina, en liturgia, en práctica, no se corresponde con Primera de Juan. Como bien decía Martín Dibelius, Jesús muestra su carácter divino viviendo una auténtica existencia humana. Por eso el mismo Dibelius identifica a Jesús como la epifanía oculta. Dios aterrizó la vida auténtica entre nosotros en Jesús, para que la justicia de Dios tuviera su cumplimiento. Hoy hemos cantado sobre lo que Jesús hizo por nosotros. El cumplimiento de la justicia de Dios es crucial para el argumento de Primera de Juan. Jesús hace justicia, justicia de Dios. ¿Cómo? Amando, entregando su vida para que florezca la nuestra. Según Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29, Jesús es justo. Dice el versículo 29 del capítulo 2, si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace, el que practica justicia, es nacido de Él.
hijos míos, el capítulo 3, versículo 7, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. La justicia es una de las implicaciones de la encarnación de Jesús que Primera de Juan destaca. Otra implicación, tal vez mucho más conocida de Primera de Juan y de la encarnación de Jesús, es el amor. Primera de Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. El amor de Dios y nuestro amor están inextricablemente interconectados. El amor no es la manifestación hipócrita de sonrisas falsas. El verdadero amor es entrega de la vida misma con toda. El amor es la vida comprometida con Dios y con el prójimo, cumpliendo el telos de Dios, con cómo Dios soñó y sueña al mundo. En Jesús, el encarnado, conocemos el amor y la justicia de Dios para el mundo. ¿Y todo esto qué tiene que ver con nosotros? Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. La encarnación de Jesús no da lugar a una espiritualidad de helicóptero volando separada de las realidades de cada día. Así como la encarnación de Jesús despliega el amor y la justicia de Dios, a nosotros que nos presumimos de estar en Jesús, no nos queda otra opción que desplegar el amor y la justicia de Dios en la vida hoy. Amor y justicia de Dios para el mundo son dos de las implicaciones de la encarnación de Jesús, según Primera de Juan. Pero como el diablo es perverso, por no decir otra palabra que se usan en estos lugares, y trata de meternos gato por liebre, nos corresponde desenmascarar el espíritu del anticristo, que es nuestro tercer punto. Desenmascaramiento del espíritu del anticristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, la segunda parte y la última parte del versículo 3. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo no reconoce la encarnación de Jesús y desemboca en que no despliega amor y justicia de Dios. El espíritu del anticristo termina en una trayectoria de odio, de injusticia y de muerte. Lo contrario de Jesús. Veamos. Justo antes del texto que estamos estudiando en Juan capítulo 4, 1 al 3, el capítulo 3 muestra cómo se distinguen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Primera de Juan desenmascara el espíritu del anticristo. Versículo 10 del capítulo 3. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. En los siguientes dos versículos del capítulo 3, versículos 11 y 12, vemos que los anticristos en Primera de Juan, a diferencia de Jesús, a diferencia del amor, de la justicia que se despliegan por la encarnación de Jesús, que aterriza la vida auténtica, el espíritu del anticristo y sus secuaces, sus falsos apóstoles, son herederos de Caín. Ustedes se pueden sorprender, pero también el que lee Primera de Juan por primera vez se sorprende que hay una mención, la única, de un personaje del Antiguo Testamento, Caín. Leamos los versículos. El 11, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En vez de promover la vida, el amor, la justicia, los herederos de Caín despliegan una trayectoria de odio, de injusticia, de muerte. Caín mató a su hermano porque sus obras eran malas.
no justas. Así se desenmascara el espíritu del anticristo, reconociendo la trayectoria de odio, de injusticia y de muerte, en contravía de la trayectoria de amor y de justicia que Jesús el encarnado nos provee. A manera de conclusión, quiero mencionar dos gracias de Dios. Tenemos la gracia de Dios de examinar si nuestra espiritualidad esconde cierto gnosticismo piadoso que dice exaltar a Cristo, pero que desdeña a Jesús, que minimiza la trascendencia del Jesús encarnado. También tenemos la gracia de examinar si nuestra espiritualidad promueve en el día a día lo sublime del amor y la justicia que emanan de la encarnación de Jesús. Dos aplicaciones, una específica y una más general. La aplicación específica se puede multiplicar muchas veces en otros temas sociales y que vivimos en nuestras iglesias que desdicen del amor y de la justicia de Dios. Y la pregunta es, para la aplicación específica, ¿cómo refleja nuestra vida y nuestra conducta el amor y la justicia de Dios a favor de las niñas víctimas de violencia sexual? Promovemos de manera consciente o inconsciente el encubrimiento en el tema de la violencia y el acoso sexual. Estos días está muy en boga, especialmente en Medellín, que se ha convertido en un lugar de destino del turismo sexual. Pero hablemos de temas de la iglesia que nos importan más porque tienen que ver con una espiritualidad que no se vive como el helicóptero volando, desentendida de las realidades de la vida. La encarnación de Jesús y sus implicaciones de amor y justicia nos debe liberar de cierta cultura de encubrimiento. Quiero mencionar varios casos de perversidad sexual y de acoso sexual que nos entristecen, como el del apologeta Ravi Zacarías, conocido internacionalmente. Tengo a la mano el informe del año 2021 de la firma de abogados que investigó este caso. La investigación tuvo que ser de manera póstuma porque no hubo poder humano para que lo investigaran a Ravi Zacarías en vida. O el caso de un presidente de denominación evangélica en Colombia, denominación con 300 comunidades de fe, que se encuentra subyúdice, esto es, investigado por la Fiscalía por denuncias de acoso y violencia sexual en niñas durante varios años, abusando de su condición de pastor y psicólogo. Uno más que nos entristece, hay un informe del año 2022 de abusos sexuales contra niñas en las iglesias bautistas del sur en Estados Unidos. Y menciono este caso porque sobre ese caso la BBC, un medio británico de comunicaciones, indicó: la investigación de 7 meses de estos abusos sexuales de niñas dentro de la denominación de Iglesias Bautistas del Sur en Estados Unidos encontró que las denuncias de numerosos sobrevivientes de abusos fueron ignoradas o recibidas con resistencia, obstrucciones e incluso abierta hostilidad por parte de las autoridades religiosas. Cierro comillas. Y todo esto sin contar los abusos de tanto líder religioso de garaje sin Dios ni ley. En todos estos casos, el encubrimiento por parte de las comunidades de fe, a pesar de las denuncias de las víctimas, facilitó y permitió que la victimización se prolongara por años. Es perversa esa tendencia al encubrimiento para proteger
la reputación de líderes victimarios y de la iglesia en general. Hay que desenmascarar el espíritu del anticristo que oscurece las repercusiones de amor y de justicia de Dios que se manifiestan en la vida auténtica aterrizada en la vida encarnada de Jesús. Pero también como aplicación más general de que Jesús, encarnación de Dios, aterriza la vida auténtica, es pertinente preguntarnos, ¿cómo se caracteriza nuestra vida espiritual? ¿Como la de un helicóptero volando que no toca la vida real? ¿Cómo integramos el amor y la justicia de Dios en nuestra tarea de teología? Quiera el Señor Jesús, por su Espíritu de verdad, ayudarnos a desenmascarar el espíritu del anticristo con su trayectoria de odio, de injusticia, de muerte, y promover en la vida cotidiana una trayectoria de vida auténtica, de amor y de justicia a la medida de Jesús, el encarnado. Amén.